Esto, aclarar esta información, esta propuesta hecha desde la Alianza Federalista, este grupo de estados, señalando que ustedes también, como estados de la Federación, buscarán la vacuna contra el COVID-19. Platíquenos un poco este plan, gobernador. Mira, Javier, yo te diría en primer lugar que ha habido desde el primer momento diferencias y desencuentros en cuanto a decisiones que se han tomado a nivel central por el gobierno federal y algunos estados. Yo creo que con la mayoría o con casi todos, algunos lo expresan, otros no. La Alianza Federalista nace precisamente por las preocupaciones que en relación al manejo de la pandemia se generaron, porque no acordábamos, porque no coincidíamos, y por lo tanto, pues los gobernadores decidimos empezar a reunirnos para compartir información, experiencias y decisiones de qué hacer en relación al tema de la pandemia, ¿no? En segundo lugar, nosotros entendemos pues que el modelo nacional de vacunación es el que se ha aplicado y se aplica toda la vida en todas las materias, en todas las pandemias, en todas las enfermedades. Nosotros acabamos de aplicar más de 35,000 dosis de influenza estacional. Es un modelo centralizado, es un modelo que define el gobierno federal y es un modelo que pues ha funcionado con las diferentes enfermedades que se atacan de manera estacional o permanentemente. Sin embargo, frente a la pandemia, pues tenemos preocupaciones. Creemos que debemos ser mucho más agresivos, debemos de tener mucho más cuidado y debemos de actuar con mayor contundencia. No es, como lo hemos hecho, un tema pues de pedirle un favor a la población, de tener que rogar por cuidar la salud. Estamos actuando con mucha claridad y mucha contundencia. Lo hemos hecho, por ejemplo, con el tema de cubrebocas, donde se emitieron leyes que obligan el uso del cubrebocas. Algunos nos criticaron muy fuerte, pero insisto, a ver, nosotros vemos dos tipos de ciudadanos en relación a la pandemia. Aquellos que están actuando de manera consciente, de manera responsable, de manera seria, están acatando las medidas, están cuidándose, y con eso nos cuidamos todos. Y los otros ciudadanos que son los que de manera irresponsable no están acatando las medidas, y por lo tanto tenemos que ser ahí no condescendientes para pedirles el favor, sino ser severos y actuar de manera contundente. Y lo mismo creemos que debemos hacer con el tema de las vacunas. Nos vamos a reunir en Ciudad Victoria el próximo miércoles, los gobernadores de la Alianza Federalista, y ahí vamos a hacer reflexiones para pues entender con mucha claridad qué podemos hacer de acuerdo a lo que establece la ley y también de acuerdo a nuestras posibilidades financieras. Pero sí queremos pues buscar la manera y el modelo en que le garanticemos a la población la mejor protección en cuanto a lo más valioso que tenemos, que es la salud y la vida, y por lo tanto aquí no podemos ni escatimar ni equivocarnos en esta definición de política pública. ¿Cuál es la ruta que están imaginando, gobernadores? ¿La ruta es tocar base y convencer al gobierno federal, a la Secretaría de Salud Federal, o empezar a tocar puertas con los laboratorios internacionales? Yo creo que no se debe descartar ninguna ruta. Nosotros hemos entendido que la herramienta más poderosa de la política es el diálogo. Jamás nos hemos cerrado el diálogo, al contrario, lo que queremos es diálogo y por lo tanto siempre vamos a insistir en ello. Pero si la puerta no se abre, como lamentablemente ha sucedido en varias ocasiones que hemos intentado establecer un diálogo, pues tenemos que buscar el plan B y no quedarnos cruzados de brazos. Insisto, tenemos frente a nosotros pues un reto enorme que debe ser tomado con la mayor seriedad. No debemos aquí vacilar, no podemos equivocar, no hay margen para error y es mejor, como lo he dicho yo en varias ocasiones, y creo que debe seguir siendo la tónica para tomar definiciones. Es mejor exagerar, ¿sí? Pasarnos de exagerados que de insuficientes y que al rato tengamos más muertes que lamentar. Que prácticamente 115,000 muertos en lo que va de la pandemia por COVID-19, de acuerdo a lo que se tiene de registro, porque pues se han limitado mucho la aplicación de pruebas. Seguramente hay más, muchos más, pero pues no tienen una prueba de COVID-19 y deben estar clasificados pues con un padecimiento diferente que causó la muerte. Es algo muy, muy grave lo que estamos viviendo y debemos de ser muy contundentes. Sí.
A ver, me parece que el panorama, por lo que dibuja, gobernador, pues va a ser lo previsto. El tema de tratar de tocar y de dialogar con el gobierno federal, pero usted lo ha dicho desde el inicio de esta entrevista, no ha habido una colaboración y no ha habido tampoco un diálogo efectivo. A ver, en este momento, ya desde la Alianza Federalista, ¿ha habido intenciones de tener algún tipo de contacto con laboratorios internacionales, gobernador? A ver, no puedo yo hablar por la Alianza Federalista, no tengo información de si algunos otros gobernadores de la Alianza lo han intentado o probablemente tengan avances importantes. Insisto, va a ser algo que vamos a platicar este miércoles en Ciudad Victoria. Nosotros hemos tenido ofrecimientos que todavía no hemos revisado con detalle como para poder tener ya una posición, en el sentido de que los laboratorios sean serios, estén totalmente autorizados, cuenten con todas las acreditaciones necesarias, pero no lo descartamos, no lo vamos a descartar. Ya mandamos nosotros un oficio a la Secretaría de Salud Federal diciéndole, está bien, si este es el modelo que ustedes determinan, aquí están mis grupos poblacionales, estas son mi población de empleados en materia de salud, requiero que de aquí a febrero estén todos vacunados y después empezaríamos con los grupos más vulnerables de 60 en adelante y de ahí para abajo, ¿no? Tenemos mucha claridad de acuerdo a las estadísticas de CONAPO, pues cuántas personas componen esos grupos poblacionales y al menos el 75%, pues de qué cantidad de vacunas estaríamos hablando. Pero sí es importante que recibamos las dosis en tiempo y forma, porque no es una cosa menor pues aplicarle la vacuna al 75% de la población de los grupos que están dentro del Plan Nacional de Vacunación. Y tenemos que tener plan B. Lo que normalmente nos hemos visto es que la política pública que es diseñada por el gobierno federal presenta fallas, presenta deficiencias, y aquí, insisto, es donde no podemos equivocarnos y tenemos que tener un plan B muy claro. ¿Qué no les gusta, gobernador, de este plan que está sobre la mesa? ¿O es desconfiar desde el gobierno estatal al gobierno federal por el mal diálogo, por el trato a la pandemia? ¿Qué es lo que les ha hecho pensar en este plan B? A mí en lo particular me parece que el Plan Nacional de Vacunación nos puede dar resultados, siempre y cuando, insisto, se cumpla tal y como lo están especificando, ¿no? Sí hay un riesgo de que continúen los decesos en los grupos poblacionales que no van a ser atendidos en un primer momento. Por ejemplo, los que tienen más de 16, entre 16 y 40 años, pues se van a atender de abril en adelante y durante un año. Esa es una población que no va a estar vacunada, que el proceso de vacunación va a ser más lento. Se entiende que está así porque es un grupo poblacional que presenta una mayor resistencia y menor vulnerabilidad al virus, pero también las estadísticas muestran que también tenemos decesos de esos grupos poblacionales, probablemente por alguna comorbilidad o porque hay algún descuido, ¿no? Lo importante es que si, como ha sucedido en otros momentos, lo planeado no está bien diseñado y no sale como está en el papel, pues entonces tenemos que tener un plan B, porque lo que está en juego es la vida de la población. Bueno, pues lo estaremos molestando, gobernador, el próximo miércoles. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar ya después de esta reunión entre los estados de la Alianza Federalista para ver si hay un plan de acción, para ver justamente el tono de la conversación. Le agradecemos muchísimo, gobernador, que nos haya atendido esta noche. Gracias, Javier. Te agradezco la oportunidad de entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está justamente un perfil muy interesante lo que trae esta alianza. En cuanto a la preocupación, han sido verdaderamente contundentes desde el gobierno federal. No se va a permitir otra compra de vacunas contra el COVID-19. Así de contundente fue el subsecretario Hugo López-Gatell. ¿Cuáles van a ser las conclusiones de esta reunión el próximo miércoles? ¿Este plan B será posible, no será posible a partir de algún mes el próximo año? Vamos a verlo y ojalá tengamos la oportunidad de hablar justamente con algunos gobernadores después de esta reunión. Ahí estaba la voz de José Ignacio Peralta, gobernador de Colima.